Volví antes de lo previsto. Escuché risas y gemidos. Pensé que era cualquier amante, pero al abrir la puerta, vi a mi mejor amiga en sus brazos. Antes de comenzar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Mi amor, llegué temprano, grité desde la entrada, cargando la botella de champán Dom Perignon que había comprado en el aeropuerto de Barcelona. El silencio que siguió me heló la sangre. Donde debería haber escuchado los pasos apresurados de Ricardo bajando las escaleras para recibirme, solo percibí un extraño murmullo que venía del segundo piso. Mi corazón comenzó a latir más fuerte mientras dejaba las maletas junto a la puerta. Había regresado 2 días antes de lo planeado, después de cerrar el contrato más importante de mi carrera profesional con la empresa textil catalana, y lo único que quería era celebrar en los brazos del hombre que amaba. Subí las escaleras lentamente, mis tacones resonando contra la madera barnizada de nuestra casa en la colonia Roma Norte. Los sonidos se volvían más claros, risas entrecortadas, gemidos suaves, el crujir inconfundible de nuestro colchón. Mi mente se negaba a procesar lo obvio. Ricardo trabajaba desde casa. Tal vez estaba viendo una película. Tal vez... ¡Ay, Ricardo! Eres increíble. Escuché una voz femenina que conocía mejor que la mía propia. Esperanza jamás te haría sentir así, ¿verdad? El mundo se detuvo. Mis piernas temblaron tanto que tuve que sostenerme del pasamanos. Esa era la voz de Camila Heredia, mi mejor amiga desde los 17 años, la mujer que había sido mi hermana de elección, mi confidente, la única persona en el mundo en quien confiaba ciegamente. Nunca, respondió Ricardo con una risa que jamás había escuchado dirigida hacia mí. Está tan ocupada con su trabajo que ni siquiera se da cuenta de lo que pasa bajo sus narices. Es patéticamente ingenua. Las lágrimas brotaron de mis ojos, pero algo más profundo y más frío se apoderó de mí. En lugar de irrumpir en la habitación gritando como cualquier mujer traicionada, saqué mi teléfono y comencé a grabar. Mi mente analítica, la misma que me había convertido en la ejecutiva de marketing más exitosa de mi generación, se activó en modo supervivencia. Durante los siguientes 20 minutos, documenté todo. Sus conversaciones íntimas, las risas burlándose de mi obsesión con el trabajo, los planes que tenían para el fin de semana mientras yo estaba de viaje. Pero lo que realmente me destrozó fue escuchar a Camila describir con lujo de detalles cómo había saboteado mi relación anterior con Daniel, fingiendo ser mi amiga preocupada mientras orquestaba su destrucción. Cuando finalmente salieron de la habitación para ir a la cocina, aproveché para entrar al cuarto. El olor a sexo y al perfume de Camila impregnaba el aire. Sobre la mesa de noche estaba el celular de ella, desbloqueado. Mis manos temblaron mientras revisaba los mensajes. Lo que encontré me quitó el aliento. Conversaciones enteras con Ricardo que databan de 6 meses atrás. Screenshots de mis conversaciones privadas con ella, reenviadas a él con comentarios burlones. Fotos mías en momentos vulnerables, acompañadas de risas con emojis. Pero lo más devastador fue encontrar un grupo de WhatsApp llamado Operación E, donde Camila compartía con otras personas detalles íntimos de mi vida, mis inseguridades, mis miedos más profundos. La muy tonta no sospecha nada, había escrito esa misma mañana. Cuando regrese de Barcelona será momento de la fase final. Para su cumpleaños, Ricardo y yo haremos oficial nuestra relación, y ella podrá llorar todo lo que quiera. Otro mensaje, enviado la semana anterior. Ya tengo todos los documentos que necesito. Su empresa nunca sabrá que la golpeó. Después de años siendo su sombra, finalmente tendré todo lo que ella creía que merecía. El teléfono casi se me resbaló de las manos. No era solo una aventura, era una conspiración meticulosamente planeada para destruir mi vida desde adentro. Camila no se había enamorado de Ricardo por casualidad. Me lo había quitado como parte de un plan más grande y más siniestro. Escuché sus pasos regresando por las escaleras. Rápidamente tomé fotos de los mensajes más comprometedores y regresé el teléfono a su lugar. Me escondí en el closet del pasillo, conteniendo la respiración mientras ellos entraban nuevamente a mi habitación, a mi cama, al espacio que había considerado sagrado. ¿Estás segura de que no regresa hasta el viernes?, preguntó Ricardo. Completamente.
Además, aunque regresara hoy, es tan predecible que nos llamaría desde el aeropuerto para avisar, respondió Camila con una risotada que me atravesó como un cuchillo. Esperanza siempre ha sido de esas personas que necesitan que todo esté planeado al milímetro. Jamás haría algo espontáneo como llegar sin avisar. Permanecí inmóvil en ese closet durante 2 horas más, escuchando cómo la mujer en quien más confiaba en el mundo destruía mi reputación con cada palabra, cómo el hombre al que amaba se reía de mis manías y mi frigidez, cómo ambos planeaban humillarme públicamente en la fiesta de mi cumpleaños que se acercaba. Cuando finalmente se fueron, salí de mi escondite con las piernas entumecidas y el corazón destrozado, pero con algo más, una claridad fría y calculadora que jamás había sentido. Ya no era la Esperanza Castellanos ingenua que confiaba ciegamente en las personas. En esas 2 horas, había nacido una versión de mí misma que ellos jamás vieron venir. Tomé mi teléfono y marqué el número de mi hermano Martín. «Hermano», le dije con una calma que me sorprendió incluso a mí, «necesito que vengas a casa y trae tu experiencia legal. Tenemos que hablar de Camila Heredia». Mientras colgaba, encontré un nuevo mensaje en el teléfono de Camila que se había iluminado sobre la mesa de noche. Era una nota de voz dirigida a Ricardo. «La fase 3 empieza la próxima semana. Esperanza jamás verá venir el sabotaje de su promoción, y para su fiesta de cumpleaños ya seremos dueños de todo lo que ella construyó. Es hora de que aprenda que hay consecuencias por creer que merece más que yo». 3 días después, mientras servía café en la cocina como si nada hubiera pasado, observé a Ricardo revisar su teléfono con una sonrisa que ahora reconocía como la que reservaba para Camila. Mi estómago se revolvía, pero mantuve la composición. Había perfeccionado el arte de la actuación en estas 72 horas. «Mi amor, ¿cómo estuvo tu día?», le pregunté con la misma dulzura de siempre, aunque cada palabra me sabía a ceniza. «Normal, ya sabes, trabajando en el proyecto de la torre residencial», mintió sin siquiera levantar la vista. «Por cierto, Camila pasará más tarde para planear tu fiesta de cumpleaños. Dice que quiere que sea especial». La ironía me atravesó como un puñal, pero sonreí. «Qué linda es. No sé qué haría sin ustedes dos». Esa tarde, cuando Camila llegó cargando bolsas de decoraciones y una botella de vino, me tomó toda mi fuerza de voluntad no arrancarle los ojos. En lugar de eso, la recibí con el abrazo de siempre, inhalando el perfume que ahora reconocía en mi ropa de cama. «Esperancita, mi vida, cuéntame todo de Barcelona», exclamó con esa efusividad que antes me parecía genuina y ahora identificaba como pura actuación. «Quiero saber cada detalle del contrato». Mientras le relataba mi viaje, noté cómo sus ojos se iluminaban con cada detalle técnico que compartía. No era admiración, estaba catalogando información para usar en mi contra. La observé discretamente tomar notas en su teléfono, fingiendo revisar mensajes. «Ay, amiga, me da tanto orgullo verte triunfar», dijo mientras me abrazaba. «Aunque a veces me preocupa que trabajes tanto. Deberías relajarte más, confiar en tu equipo». La conversación continuó durante horas, cada palabra suya cargada de dobles intenciones que ahora podía descifrar. Cuando mencioné que mi jefe, el licenciado Moreno, estaba considerándome para la dirección regional, vi un destello de pánico en sus ojos que intentó disimular con entusiasmo falso. «¡Qué maravilloso! Aunque, ¿no crees que es mucha responsabilidad? Digo, con todo el estrés que has tenido últimamente». «¿Qué estrés?», pregunté fingiendo confusión. «Bueno, has estado muy ausente últimamente. Ricardo me comentó que a veces te quedas trabajando hasta muy tarde, que llegaste a olvidar su cumpleaños el mes pasado». Mentira tras mentira. El cumpleaños de Ricardo era en diciembre, estábamos en octubre. Pero entendí el juego. Estaba plantando dudas sobre mi estabilidad emocional, construyendo una narrativa que usaría después. Después de que se fue, me encerré en mi oficina en casa y comencé mi propia investigación. Si Camila había estado jugando este juego durante meses, necesitaba saber qué tanto daño me había hecho ya. Revisé mis correos laborales de los últimos 6 meses y encontré inconsistencias alarmantes.
Propuestas que había enviado aparecían días después en otras empresas con ligeras modificaciones. Clientes que habían cancelado reuniones en el último minuto sin explicación clara. Proyectos que habían sido rechazados por dudas sobre mi capacidad de liderazgo cuando yo jamás había dado motivos para cuestionarla. El patrón se volvía más claro. Alguien había estado saboteando mi carrera de manera sutil, pero sistemática. Y solo había una persona con acceso a mi información confidencial. Alguien en quien confiaba lo suficiente como para pedirle consejos sobre estrategias empresariales. La llamada de Martín me sacó de mis pensamientos. Hermana, necesitas venir a mi oficina mañana, temprano, y trae toda la documentación financiera que tengas. ¿Encontraste algo? Esperanza. La pausa en su voz me heló la sangre. Es peor de lo que imaginábamos, mucho peor. Esa noche, mientras Ricardo dormía a mi lado después de haber mantenido una conversación de texto con Camila, que duró hasta las 2 de la madrugada, fingía revisar el trabajo, pero yo podía ver las notificaciones reflejadas en el espejo del tocador. Me quedé despierta planeando. No sería solo confrontarlos, no sería solo terminar la relación y la amistad. Ellos habían planeado mi destrucción de manera meticulosa. Mi respuesta sería igual de calculada, pero 100 veces más devastadora. A las 5 de la mañana, recibí un mensaje de trabajo que me confirmó mis peores sospechas. El licenciado Moreno quería verme urgentemente para aclarar algunas dudas sobre mi desempeño reciente y cierta información preocupante que había llegado a sus oídos. Me vestí con especial cuidado esa mañana. Mi traje azul marino más formal, el que usaba para las presentaciones más importantes. Si iba a enfrentar las consecuencias del sabotaje de Camila, lo haría con dignidad. En el espejo, practiqué la misma máscara de serenidad que había perfeccionado en estos días, pero por dentro, algo había cambiado definitivamente. La esperanza que lloraba en silencio había muerto en ese closet. La mujer que ahora se miraba en el espejo tenía ojos de acero y una determinación que ni siquiera yo sabía que poseía. Mientras desayunaba con Ricardo, fingiendo normalidad por última vez, mi teléfono vibró con un mensaje de Camila. Amiga, hoy es un día importante para ambas. Te quiero mucho. Respondí. Yo también te quiero, Cami. Eres la mejor amiga que alguien podría pedir. La ironía de mis palabras me causó una sonrisa que Ricardo interpretó como cariño matutino. Si hubiera sabido que era la sonrisa de una mujer planeando la destrucción total de sus enemigos, tal vez habría corrido. Pero ya era demasiado tarde para eso. Al salir de casa, sonó mi teléfono. Era Martín, y su voz cargaba una urgencia que me aceleró el pulso. Hermana, cancela todo lo que tengas hoy. Lo que encontré, necesitas verlo ahora mismo. Camila no solo ha estado robándote ideas, ha estado usando tu identidad para cosas mucho peores, y si no actuamos rápido, vas a estar en serios problemas legales. El despacho de Martín estaba forrado de documentos cuando llegué a las 9 de la mañana. Mi hermano, normalmente impecable con su traje de abogado, tenía la corbata floja y ojeras profundas, como si hubiera pasado la noche en vela. Siéntate, Esperanza, me dijo con una gravedad que jamás le había escuchado. Y prepárate, porque lo que vas a ver va a cambiar todo. Extendió sobre su escritorio una serie de estados de cuenta bancarios, reportes crediticios y documentos legales que hicieron que se me revolviera el estómago. Mi nombre aparecía en todos ellos, pero las transacciones eran completamente ajenas a mí. 3 tarjetas de crédito a tu nombre que jamás solicitaste, explicó Martín señalando los papeles. 2 préstamos personales por cantidades considerables y... hizo una pausa dramática. Un préstamo empresarial de 500,000 pesos que aparentemente solicitaste para expandir tu consultoría independiente. ¿Qué consultoría independiente? Mi voz se quebró. Yo jamás he... Lo sé, pero aquí está tu firma, tu identificación, incluso referencias laborales que coinciden perfectamente con tu historial. Martín deslizó hacia mí una carpeta llena de formularios. Míralo tú misma. Revisé los documentos con manos temblorosas. Efectivamente, ahí estaba mi firma, perfectamente imitada. Mis datos personales, mi dirección, hasta el nombre de mi supervisora inmediata como referencia.
Pero lo que me heló la sangre fue ver el número de contacto. Era el celular de Camila. Hay más, continuó Martín, claramente sin querer ser portador de más malas noticias. Encontré algo cuando revisé los registros públicos de tu empresa. Alguien ha estado presentando denuncias anónimas contra ti en recursos humanos durante los últimos 4 meses. Me mostró las copias que había conseguido a través de sus contactos legales. Acusaciones de malversación de fondos, uso indebido de recursos empresariales, e incluso sospechas de venta de información confidencial a la competencia. Todas las denuncias venían acompañadas de evidencia cuidadosamente fabricada. La persona que hizo esto conoce perfectamente tu trabajo, tus horarios, tus procedimientos, analizó mi hermano con su voz de abogado. Tenía acceso a información muy específica sobre tus proyectos y tu manera de trabajar. En ese momento, todo cobró sentido. Las reuniones de trabajo que Camila insistía en acompañar para apoyarme moralmente. Las veces que había usado mi computadora porque la suya estaba lenta. Todos los momentos en que le había confiado mis inseguridades laborales, mis estrategias, mis planes a futuro. Martín, murmuré, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de mí. ¿Qué tan graves son estas acusaciones? Si no las desmentimos pronto, podrías enfrentar cargos criminales por fraude. La persona que orquestó esto no solo quiere destruir tu carrera, quiere verte en la cárcel. Mi teléfono sonó en ese momento. Era el licenciado Moreno. Esperanza, necesito verte en mi oficina inmediatamente. Han llegado a mis manos ciertos documentos muy preocupantes y necesitamos aclarar la situación antes de que esto escale a niveles legales. Colgué con las manos temblando. Martín, ¿qué voy a hacer? Primero vamos a ir juntos a tu oficina. Como tu representante legal, voy a estar presente en esa reunión. Y segundo, sus ojos se endurecieron con una determinación que heredamos de nuestro padre. Vamos a encontrar a la persona responsable de esto y la vamos a hacer pagar por cada documento falsificado. Antes de salir hacia mi empresa, mi teléfono vibró con un mensaje de Camila. Amiga, ¿todo bien? Te veo muy estresada últimamente. ¿Segura que no quieres cancelar la fiesta y mejor nos vamos de spa? Creo que necesitas relajarte antes de que el estrés te pase factura en el trabajo. La leí 3 veces antes de comprender la amenaza velada. Ella sabía exactamente lo que estaba pasando en mi oficina. Probablemente había cronometrado las denuncias para que llegaran justo después de mi regreso de Barcelona, cuando estuviera distraída por el éxito del contrato. «Es ella, ¿verdad?», preguntó Martín leyendo por encima de mi hombro. «Tu amiga Camila». Asentí sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar nuevamente. 15 años de amistad, Martín. 15 años confiando en ella más que en nadie. Esperanza, mírame. Me tomó por los hombros con firmeza. Esta mujer no es tu amiga. Las amigas no destruyen la vida de las personas que aman. Esto es una obsesión enfermiza. Y necesitamos detenerla antes de que haga más daño. Mientras nos dirigíamos hacia mi oficina, repasé mentalmente todos los momentos en que había detectado señales extrañas en el comportamiento de Camila. Su insistencia en conocer cada detalle de mi trabajo, sus comentarios sobre cómo merecía más reconocimiento, la manera en que sus ojos se iluminaban cuando yo le contaba sobre mis fracasos o decepciones. No había sido amistad, había sido una investigación de 15 años. Al llegar al estacionamiento de la empresa, vi un auto que reconocí inmediatamente, el Volkswagen rojo de Camila. Estaba ahí, en mi lugar de trabajo, probablemente reuniéndose con mi jefe para entregar la pieza final de su rompecabezas. Martín, le dije a mi hermano mientras observábamos el edificio donde había construido mi carrera. Necesito pedirte algo, lo que sea. Cuando salgamos de aquí, sin importar lo que pase en esa reunión, quiero que me ayudes a investigar absolutamente todo sobre Camila Heredia. Su trabajo, sus finanzas, su vida personal, todo. ¿Para qué? Sonreí por primera vez en días, pero no era una sonrisa alegre. Era la sonrisa de alguien que acababa de descubrir que tenía garras. Porque si ella quiere jugar a destruir vidas, le voy a enseñar cómo se hace realmente. Mientras subíamos en el elevador hacia el piso ejecutivo, mi teléfono vibró con una notificación que me confirmó mis peores sospechas. Era una alerta de mi banco.
Alguien había intentado hacer una transferencia de 50,000 pesos desde mi cuenta principal. El elevador se detuvo en el 10º piso y las puertas se abrieron para revelar a Camila saliendo de la oficina del licenciado Moreno con una expresión de falsa preocupación que ahora podía leer como pura satisfacción. «¡Esperanza!», exclamó al verme, corriendo hacia mí con los brazos abiertos. «¡Qué bueno que llegaste! Le estaba explicando al licenciado Moreno lo preocupada que estoy por ti últimamente». Nuestros ojos se encontraron por un segundo, y en los suyos vi algo que me heló hasta los huesos. Ella sabía que yo sabía, y no le importaba. De hecho, parecía estar disfrutándolo. La reunión con el licenciado Moreno fue una pesadilla de 2 horas donde Camila permaneció presente como apoyo moral, observando con falsa preocupación mientras mi jefe me presentaba evidencia tras evidencia de mi supuesta traición empresarial. Martín desmontó cada acusación con precisión legal, demostrando las inconsistencias y exigiendo investigación formal de los documentos falsificados. «Le daremos 72 horas para que resuelva esta situación, Esperanza», fue el ultimátum final. «Si no podemos comprobar que usted es víctima de suplantación de identidad, nos veremos obligados a tomar medidas legales». Salimos del edificio en silencio. Camila se despidió con un abrazo que duró demasiado tiempo, susurrándome al oído. «Todo va a estar bien, amiga. Solo necesitas confiar en las personas que realmente te quieren». Esa noche, en lugar de hundirme en la desesperación, hice algo que ella jamás esperaría. Utilicé cada habilidad de marketing e investigación de mercados que había desarrollado en 10 años de carrera para estudiarla como si fuera mi competencia más peligrosa. Comencé creando perfiles falsos en redes sociales. Como experta en campañas digitales, sabía exactamente cómo construir identidades online convincentes. En 2 horas tenía 3 cuentas diferentes. Una mujer de recursos humanos interesada en intercambiar experiencias laborales, una emprendedora buscando mentorías en trabajo social y una periodista escribiendo un artículo sobre profesionales jóvenes exitosas. A través de estas identidades, comencé a mapear el mundo digital de Camila con precisión quirúrgica. Sus horarios de publicación, sus conexiones profesionales, sus patrones de comportamiento online. Pero lo más revelador llegó cuando la contacté desde el perfil de recursos humanos, preguntando sobre técnicas para evaluar la estabilidad emocional de empleados. Su respuesta fue escalofriante. «Es fascinante cómo puedes destruir la credibilidad de alguien con solo sembrar las dudas correctas en los momentos precisos. La clave está en usar su propia información contra ellas». Durante la siguiente semana, documenté meticulosamente cada aspecto de su vida. Descubrí que había estado en una relación oculta con el licenciado Ramírez, el director de la organización donde trabajaba, quien estaba casado y tenía 3 hijos. Pero no era solo una aventura. Camila lo había estado fotografiando en situaciones comprometedoras y guardando conversaciones donde él prometía ascensos y favores a cambio de silencio. La revelación más impactante llegó cuando logré acceder a su computadora del trabajo durante una visita casual para llevarle café. Mientras ella atendía una llamada, conecté una USB con software de extracción de datos que Martín había conseguido a través de sus contactos en ciberseguridad. Los archivos que encontré eran devastadores. Tenía carpetas organizadas con nombres como Esperanza, vulnerabilidades, Ricardo, puntos de presión y plan maestro, cronograma. Había estado documentando cada inseguridad mía durante años, catalogando mis miedos, mis reacciones emocionales, mis patrones de comportamiento. Pero lo que realmente me quitó el aliento fue encontrar evidencia de que no era su primera víctima. Había carpetas similares con nombres de otras 3 mujeres, incluyendo a su ex compañera de cuarto en la universidad y a su anterior supervisora en el trabajo. Cada carpeta contenía el mismo patrón: análisis psicológico, identificación de vulnerabilidades y estrategias de destrucción sistemática. Una de las víctimas, según los documentos, había terminado en tratamiento psiquiátrico después de que, inexplicablemente, su vida se desmoronara. Perdió su trabajo, su novio la dejó por su mejor amiga y comenzó a tener episodios de paranoia,
porque creía que alguien la estaba saboteando. Camila no era solo una mujer celosa que había cruzado líneas, era una depredadora serial que se especializaba en destruir mujeres exitosas desde adentro. Esa revelación me llenó de una furia fría que jamás había experimentado. No se trataba solo de recuperar mi vida, se trataba de proteger a futuras víctimas de una sociópata. Comencé a planear mi contraataque con la misma meticulosidad que ella había usado contra mí. Utilizaría mi cumpleaños, el escenario que ella había elegido para mi humillación pública, como el momento perfecto para exponer su verdadera naturaleza ante todos nuestros conocidos. Pero primero necesitaba más evidencia, y para eso necesitaba que Ricardo me ayudara sin saberlo. Lo llamé esa tarde fingiendo el mismo tono cariñoso de siempre. «Mi amor, ¿podríamos hablar después del trabajo? Hay algo importante que quiero discutir contigo sobre nuestro futuro». La llamada que siguió me confirmó que Ricardo no era el villano principal de esta historia, sino otro peón en el juego de Camila. Cuando le mencioné casualmente las dudas que había estado teniendo sobre nuestra relación, su respuesta fue reveladora. «Esperanza, yo también he estado confundido. Camila me dijo que tú ya no me amabas como antes, que solo estabas conmigo por costumbre. Me mostró mensajes donde supuestamente le contabas que querías terminar conmigo, pero no sabías cómo». «¿Qué mensajes, Ricardo?» «Los que le mandaste la semana pasada, donde le decías que habías conocido a alguien más en Barcelona y que...» «Ricardo», lo interrumpí con una calma que me sorprendió. «Yo jamás escribí esos mensajes. Y jamás conocí a nadie más en Barcelona». El silencio del otro lado de la línea duró casi un minuto completo. Cuando finalmente habló, su voz temblaba. «Esperanza, necesitamos vernos, ahora mismo. Hay cosas que necesitas saber sobre Camila, cosas que me amenazó con hacer si te las contaba». 2 horas después, sentados en un café lejos de nuestra casa, Ricardo me confesó la verdad completa. Camila lo había seducido utilizando información íntima sobre mí que yo le había confiado, creando una falsa sensación de conexión emocional. Pero cuando él había intentado terminar la aventura sintiéndose culpable, ella lo había chantajeado con fotos comprometedoras y amenazas de contarme todo, pero haciéndome parecer como el único culpable. «Me dijo que tenía un plan para que pudiéramos estar juntos sin lastimarte», confesó Ricardo con lágrimas en los ojos. «Dijo que después de tu cumpleaños tú misma querrías terminar la relación, porque descubrirías que no éramos compatibles. Jamás imaginé que todo esto era parte de algo más grande». Mientras Ricardo continuaba su confesión, mi teléfono vibró con un mensaje que me confirmó que el tiempo se estaba agotando. Era de Camila. «Amiga, mañana es el gran día. Tu fiesta va a ser inolvidable. Te prometo que será una noche que marcará un antes y un después en tu vida». Miré a Ricardo, que seguía disculpándose entre lágrimas, y tomé una decisión que cambiaría todo. «Ricardo», le dije con una voz que no reconocí como mía, «mañana vas a hacer exactamente lo que Camila te diga. Vas a seguir su plan al pie de la letra». «¿Qué, Esperanza? No puedo...» «Sí puedes, y lo vas a hacer porque es la única manera de atraparla». Sonreí, y esta vez no era una sonrisa triste. Era la sonrisa de una cazadora que había puesto la trampa perfecta. Porque mañana Camila va a descubrir que yo también sé jugar su juego. Y lo juego mucho mejor que ella. La noche antes de mi cumpleaños, mientras Ricardo fingía dormir a mi lado con la culpa carcomiéndolo por dentro, recibí la llamada que había estado esperando. Era Daniel, mi exnovio, respondiendo finalmente al mensaje que le había enviado días atrás. «Esperanza, perdón por tardar en contestar. Lo que me preguntas sobre aquella noche es complicado de explicar por teléfono. ¿Podríamos vernos mañana temprano?» Nos encontramos en el mismo café donde solíamos desayunar cuando éramos pareja, hace 2 años. Daniel llegó con una carpeta bajo el brazo y una expresión que mezclaba nerviosismo con algo parecido al alivio. «Antes que nada», comenzó, «necesito que sepas que jamás te engañé. Lo que viste esa noche no fue lo que parecía». Me mostró fotografías impresas desde su teléfono. La mujer que yo había encontrado en su cama no era su amante, sino una actriz contratada. También tenía capturas de pantalla de conversaciones con un número desconocido
que le había ofrecido 500,000 pesos por participar en una broma elaborada para una fiesta sorpresa. Me dijeron que tú estabas planeando una obra de teatro para tu cumpleaños y que necesitabas que yo actuara como si estuviera con otra mujer para hacer la trama más realista, explicó Daniel, claramente sintiéndose idiota. La persona que me contactó conocía detalles íntimos sobre nuestra relación, sobre tus horarios, sobre la llave de respaldo que tenías escondida. Pensé que realmente venía de ti. Las piezas del rompecabezas encajaron con una claridad dolorosa. Camila había orquestado la destrucción de mi relación anterior con la misma meticulosidad que estaba usando ahora. La diferencia era que hace 2 años yo era más ingenua, más confiada. Cuando encontré a Daniel con otra mujer, simplemente terminé la relación sin hacer preguntas, corriendo a llorar en los brazos de mi mejor amiga. Daniel, le pregunté, ¿la persona que te contactó te pidió específicamente que no me dijeras nada sobre el dinero? Sí, dijeron que arruinaría la sorpresa. Y después, cuando intenté contactarte para explicarte, tu amiga Camila me llamó. Me dijo que estabas devastada, que verte me haría más daño, que lo mejor era dejarte en paz para que sanaras. Otra mentira perfectamente ejecutada. Camila se había asegurado de que Daniel y yo nunca pudiéramos aclarar la situación, manteniendo su versión como la única verdad que yo conocía. ¿Por qué decidiste contarme esto ahora?, pregunté. Porque ayer esa misma mujer, Camila, me contactó nuevamente. Me pidió que fuera a tu fiesta de cumpleaños y que causara una escena, que te dijera que nunca te había amado y que me burlara de ti enfrente de todos. Daniel me miró con ojos llenos de disculpas. Ahí supe que algo estaba muy mal. Nadie que realmente te quiera te pediría algo así. Regresé a casa con una claridad total sobre lo que tenía que hacer. Camila había construido su estrategia asumiendo que yo seguiría siendo la misma mujer pasiva que acepta la realidad sin cuestionarla. No sabía que había despertado a una versión de mí misma que ella jamás había conocido. Esa tarde, mientras ella llegaba para ayudarme con los preparativos finales de la fiesta, la recibí con la actuación de mi vida. «Cami, no sabes lo nerviosa que estoy», le confesé mientras colgábamos decoraciones. «Siento que algo va a salir mal esta noche». «Ay, amiga, no seas pesimista, va a ser perfecto», respondió con esa sonrisa que ahora reconocía como pura maldad disfrazada. «De hecho, tengo una sorpresa especial para ti, algo que va a cambiar tu vida para siempre». «¿De verdad? ¿Qué es?» «No puedo decirte, pero…» Se acercó conspiradoramente. «Digamos que esta noche vas a descubrir quiénes son las personas que realmente te aman y quiénes solo han estado fingiendo». La ironía de sus palabras me dio ganas de reír, pero mantuve mi máscara de inocencia. «Suena misterioso. Espero que sea algo bueno». «Oh, créeme, va a ser exactamente lo que necesitas escuchar». Mientras terminábamos los preparativos, observé cómo Camila posicionaba estratégicamente su teléfono para grabar, cómo se aseguraba de que Ricardo estuviera en el lugar correcto, cómo incluso había invitado a personas específicas que sabía que disfrutarían viendo mi humillación. A las 7 de la noche, los invitados comenzaron a llegar. Colegas del trabajo, amigos de la universidad, familia, conocidos del vecindario. Camila había hecho un trabajo meticuloso, invitando a exactamente las personas que maximizarían mi vergüenza pública. Lo que ella no sabía era que yo había enviado invitaciones adicionales. Daniel estaba ahí, con la carpeta de evidencias escondida en su auto. Martín había llegado temprano con un técnico en audio que se hizo pasar por DJ, pero que en realidad estaba instalando equipo de grabación profesional. Y escondidos entre los invitados había 3 personas que Camila no reconocía: un investigador privado, un oficial de policía vestido de civil y la psicóloga que había tratado a una de sus víctimas anteriores. A las 9 en punto, Camila se acercó al micrófono con una copa de champán en la mano y esa sonrisa depredadora que había perfeccionado. «Queridos amigos», anunció, «quiero hacer un brindis especial por mi mejor amiga Esperanza. Pero antes, hay algo muy importante que todos ustedes necesitan saber sobre el verdadero carácter de la festejada». El silencio se extendió por la sala. Ricardo se posicionó junto a ella,
claramente incómodo, pero siguiendo el guión que le habían dado. Los invitados nos observaban con curiosidad y creciente incomodidad. Esperanza, continuó Camila, ha llegado el momento de que todos sepan la clase de persona que realmente eres. Me acerqué al micrófono con una sonrisa serena que desconcertó visiblemente a Camila. No era la reacción que esperaba. Tienes razón, Cami, le dije tomando el micrófono de sus manos. Es hora de que todos sepan la verdad sobre la clase de persona que realmente soy. Pero primero, hay algo que yo quiero compartir con todos ustedes. Hice una señal a Martín, quien activó la pantalla que habíamos instalado discretamente durante la tarde. Las primeras imágenes que aparecieron fueron las capturas de pantalla de los mensajes de Camila burlándose de mí, seguidas por las conversaciones donde chantajeaba a Ricardo, y finalmente, la evidencia completa de su operación de destrucción sistemática. Queridos amigos, anuncié con una voz clara y firme, permítanme presentarles a Camila Heredia, una mujer que durante 15 años fingió ser mi mejor amiga mientras documentaba meticulosamente cada una de mis vulnerabilidades para usarlas como armas en mi contra. El color se desvaneció del rostro de Camila tan rápidamente que por un momento pensé que se desmayaría. Pero yo apenas estaba comenzando. La sala se sumió en un silencio sepulcral mientras las evidencias aparecían una tras otra en la pantalla. Conversaciones donde Camila se burlaba de mis patéticos intentos de ser exitosa, fotografías que había tomado secretamente, de momentos vulnerables míos, y la planificación detallada de cada sabotaje que había ejecutado durante años. Como pueden ver, continué con una calma que me sorprendía incluso a mí. Mi querida amiga Camila no solo se acostó con mi novio, eso habría sido simple infidelidad. No, ella orquestó algo mucho más elaborado, la destrucción sistemática de mi vida profesional, emocional y económica. Camila intentó arrebatarme el micrófono. Esperanza, estás loca. Esto es una mentira. ¿Una mentira? Sonreí y señalé hacia la pantalla donde aparecía su propia letra en documentos falsificados con mi firma. ¿Estas son mentiras, Camila? ¿Los préstamos que solicitaste en mi nombre? ¿Las denuncias anónimas que presentaste en mi trabajo? ¿Los mensajes donde le decías a Ricardo que yo era patéticamente ingenua? Los murmullos de incredulidad se extendieron por la sala. Vi cómo algunos invitados sacaban sus teléfonos para grabar. Exactamente lo que yo había esperado. Esta noche no solo sería testigo de la caída de Camila, sería documentada para la posteridad. Esto está sacado de contexto, gritó Camila, pero su voz temblaba. Ricardo, diles que ella está inventando todo. Todos los ojos se volvieron hacia Ricardo, quien se veía más pequeño que nunca. Siguiendo el plan que habíamos acordado, él se acercó al micrófono con la cabeza agachada. Es verdad, murmuró, tan bajo que tuve que subir el volumen. Todo lo que Esperanza está diciendo es verdad. Camila me manipuló, me chantajeó, y yo fui lo suficientemente cobarde como para seguirle el juego. El impacto de su confesión fue devastador. Camila se tambaleó como si la hubieran golpeado físicamente. Su plan perfecto se desmoronaba en tiempo real frente a 50 testigos, pero yo aún no había terminado. Señoras y señores, anuncié, permítanme presentarles al doctor Herrera, quien atendió a Patricia Velandia hace 3 años. El psicólogo se acercó al micrófono mientras en la pantalla aparecían documentos médicos censurados apropiadamente. Patricia fue víctima de lo que llamamos abuso psicológico sistemático por parte de una persona cercana. Los patrones que documentamos en su caso coinciden exactamente con lo que han visto esta noche. No pueden probar nada. Camila había perdido completamente la compostura. Su máscara de dulzura había desaparecido, revelando la furia descontrolada que siempre había mantenido oculta. Patricia estaba loca, tenía delirios de persecución. ¿Delirios? Martín se acercó al micrófono con una sonrisa que reconocí de nuestro padre cuando atrapaba a uno de nosotros en una mentira. Aquí tengo los registros bancarios que demuestran que Camila Heredia accedió ilegalmente a las cuentas de Patricia Velandia en 2022, exactamente como lo hizo con Esperanza. La evidencia era abrumadora.
Había documentado cada patrón, cada método, cada víctima anterior. Camila no era solo una mujer celosa, era una depredadora serial que se especializaba en la destrucción psicológica de mujeres exitosas. ¿Y saben qué es lo más enfermo de todo? Mi voz se elevó lo suficiente para que cada persona en esa sala pudiera escucharme claramente. Camila no hizo esto por amor ni por celos normales. Lo hizo porque disfruta viendo cómo se destruyen las vidas de otras personas. Es una sociópata que encontró en la amistad falsa su arma perfecta. En ese momento, Camila hizo algo que no había anticipado. Se acercó a mí con una sonrisa que me heló la sangre. ¿Sabes qué, Esperanza? Su voz tenía un tono extrañamente sereno. Tienes razón en todo y no me arrepiento de nada. El silencio en la sala se volvió denso y peligroso. Durante 15 años te vi creer que merecías todo lo bueno que te pasaba. Tu trabajo, tus novios, el respeto de la gente. Pero yo sabía la verdad, que eras una mediocre disfrazada de exitosa. Así que decidí demostrárselo al mundo. Sus palabras cayeron como bombas en el silencio absoluto. Incluso yo, que había visto su verdadera naturaleza, me quedé sin aliento ante la frialdad de su confesión. ¿Sabes lo satisfactorio que fue verte llorar cada vez que una relación se terminaba? Lo delicioso que era consolarte sabiendo que yo había causado tu dolor. Camila se rió, un sonido que no tenía nada de humano. Lo único que lamento es no haber podido verte cuando te despidieran del trabajo. Habría sido el momento perfecto. El doctor Herrera tomó notas discretamente mientras grababa la confesión. El oficial de policía, vestido de civil, se acercó lentamente. Todo estaba desarrollándose exactamente como lo había planeado. Pero ¿sabes qué es lo más divertido de todo esto? Continuó Camila, ahora completamente descontrolada, que incluso después de esta noche, nadie va a quererte realmente, porque ahora todos saben que fuiste lo suficientemente estúpida como para ser engañada durante 15 años por tu mejor amiga. Sus palabras fueron el último error que cometió. En lugar de devastarme, me llenaron de una claridad cristalina sobre quién era realmente y qué había logrado esa noche. Tienes razón en una cosa, Camila, le respondí con una sonrisa genuina que la desconcertó. Fui estúpida, pero solo durante 15 años. Tú, en cambio, serás una sociópata toda tu vida. Hice una señal al oficial, quien finalmente se identificó y se acercó a Camila con las esposas en la mano. Camila Heredia está bajo arresto por fraude de identidad, suplantación, chantaje y acoso sistemático. Mientras se la llevaban entre gritos y amenazas, los invitados permanecieron en shock absoluto. Algunos lloraban, otros aplaudían tímidamente. La mayoría simplemente observaba en silencio. Mi jefe, el licenciado Moreno, se acercó a mí con una expresión que mezclaba vergüenza y admiración. «Esperanza», me dijo, «espero que puedas perdonar que hayamos dudado de ti. Después de lo que hemos visto esta noche, no solo vas a conservar tu trabajo, sino que queremos ofrecerte la dirección regional que estaba en consideración». Sonreí, pero mi respuesta lo sorprendió. «Gracias, licenciado, pero he decidido que es momento de un cambio más grande». Esa noche, mientras limpiaba los restos de la fiesta más extraña de mi vida, recibí un mensaje inesperado. Era de Patricia Velandia, la víctima anterior de Camila que había visto las noticias. «Esperanza, no sabes cuánto tiempo llevaba esperando este momento. Gracias por tener el valor que yo no tuve. ¿Podríamos hablar?» Miré a mi alrededor. Mi casa vacía, mi vida completamente transformada, mi futuro incierto pero finalmente libre de manipulaciones. Por primera vez en 15 años, el silencio de mi hogar no me daba miedo. Era el silencio de la libertad. 8 meses después de aquella noche que cambió mi vida para siempre, estaba sentada en la terraza de mi nueva oficina en Madrid, observando el atardecer mientras revisaba los contratos de 3 nuevas clientas que habían llegado a mi consultoría especializada en recuperación profesional después de abuso psicológico. La decisión de mudarme a España había sido instantánea después de la fiesta, con las acusaciones en mi contra completamente desestimadas y mi reputación no solo restaurada sino fortalecida por la cobertura mediática del caso. Tenía la libertad de empezar desde cero donde quisiera.
Madrid me ofrecía algo que México ya no podía darme: la posibilidad de caminar por las calles sin que cada esquina me recordara los años de manipulación. Mi teléfono vibró con un mensaje de Patricia, quien se había convertido en mi socia y una de mis amigas más cercanas. Acaban de confirmar: Camila fue sentenciada a 4 años de prisión por todos los cargos. Es oficial. Sonreí, pero no sentí la satisfacción vengativa que había esperado. En algún momento durante estos meses, la rabia había sido reemplazada por algo más valioso: la comprensión de mi propia fortaleza. La empresa que habíamos fundado, Renacimiento Profesional, se especializaba en ayudar a mujeres que habían sido víctimas de sabotaje laboral, chantaje emocional y manipulación sistemática. En 8 meses, habíamos ayudado a 32 mujeres a reconstruir sus carreras y, más importante, su autoestima. Cada caso me recordaba fragmentos de mi propia experiencia, pero ya no desde el dolor, sino desde la sabiduría. Había aprendido a identificar las señales rojas que antes ignoraba, la falsa preocupación que enmascaraba recolección de información, la amistad que solo florecía durante mis momentos más vulnerables, los consejos que sistemáticamente me dirigían hacia decisiones autodestructivas. Mi relación con Ricardo había terminado de manera definitiva pero amigable. Él había comenzado terapia para entender cómo había sido manipulado tan fácilmente, y eventualmente encontró el valor para disculparse no solo conmigo, sino con Daniel y con todas las personas que habían sido lastimadas por su cobardía. No lo perdoné porque fuera inocente. Había tomado decisiones conscientes de lastimarme, pero sí porque reconocí que él también había sido una víctima en el juego más grande de Camila. Daniel y yo habíamos intentado retomar nuestra relación, pero descubrimos que las heridas, aunque explicadas y disculpadas, habían cambiado a ambos de maneras irreversibles. Nos separamos nuevamente, esta vez con honestidad total y un cariño genuino por lo que habíamos compartido. La soledad que siguió fue diferente a cualquier cosa que había experimentado antes. No era la soledad desesperada de quien necesita validación externa, sino la soledad elegida de quien finalmente se conoce y se valora a sí misma. Había aprendido la diferencia entre estar sola y estar abandonada, entre la independencia y el aislamiento. Mis nuevas amistades se construían sobre bases completamente diferentes. Había desarrollado una especie de radar interno para detectar manipulación, pero también para reconocer autenticidad genuina. Las personas que ahora formaban parte de mi círculo cercano eran aquellas que me conocían en mis fortalezas y debilidades, que me desafiaban sin intentar contronarme, que celebraban mis éxitos sin resentimiento oculto. La terapia había sido fundamental en este proceso. Durante meses, trabajé con una psicóloga especializada en traumas de traición para entender no solo lo que me había hecho Camila, sino por qué había sido tan vulnerable a su manipulación. Descubrí patrones que se remontaban a mi infancia: la necesidad de agradar, el miedo al abandono, la tendencia a minimizar mis propios instintos cuando entraban en conflicto con lo que otros querían de mí. Pero el aprendizaje más valioso había sido reconocer que mi capacidad de confiar, aunque lastimada, no estaba destruida. Era más selectiva ahora, más cautelosa, pero también más profunda cuando decidía entregarla. Las cicatrices que llevaba no eran símbolo de debilidad, sino evidencia de que había sobrevivido a una guerra psicológica y había emergido más fuerte. En las noches, cuando revisaba los correos de mujeres pidiendo ayuda, a menudo encontraba historias que eran dolorosamente familiares. Amigas que saboteaban oportunidades laborales por preocupación, parejas que aislaban sistemáticamente a sus víctimas de sistemas de apoyo, familiares que utilizaban el amor como arma de control. Cada caso me recordaba que mi experiencia, aunque devastadora, no había sido única, pero también me recordaba que la recuperación era posible. Mi teléfono sonó interrumpiendo mis reflexiones. Era Martín, quien me llamaba cada domingo desde México. «Hermana, ¿cómo va todo por allá?» «Bien, muy bien», respondí, y por primera vez en años, esas palabras eran completamente ciertas. «¿Cómo están las cosas por casa?» «Tranquilas. Por cierto, Ricardo me pidió que te dijera que se va a casar. Con una mujer que conoció en terapia.
Quería que supieras que está bien y que aún se siente agradecido de que lo ayudaras a entender lo que realmente había pasado. La noticia no me causó dolor, sino una sensación extraña de cierre. Me alegro por él. Todos merecemos una segunda oportunidad. Después de colgar, me quedé observando las luces de Madrid que comenzaban a encenderse en la distancia. En algunos momentos, aún sentía la tentación de preguntarme qué habría pasado si hubiera detectado la traición de Camila antes, si hubiera sido más astuta, si hubiera confiado menos. Pero había aprendido que esas preguntas solo llevaban a callejones sin salida. La verdad era más simple y más poderosa. Había sobrevivido. No solo había sobrevivido, sino que había transformado mi experiencia más dolorosa en mi propósito más significativo. Al día siguiente tendría reuniones con 2 nuevas clientas. Una ingeniera cuyo equipo de trabajo había estado saboteando sus proyectos durante meses, y una médica cuya mejor amiga había estado filtrando sus secretos profesionales a sus competidores. Sus historias serían diferentes en los detalles, pero reconocería los patrones inmediatamente, y les daría lo que yo había necesitado durante esos 15 años de manipulación: alguien que creyera en su versión de los hechos, que validara sus instintos y que les mostrara que el abuso psicológico no era una falla personal, sino un crimen calculado. Cerré mi laptop y me dirigí hacia mi apartamento, caminando por calles que ahora conocía de memoria, pero que aún me ofrecían la emoción de lo desconocido. En mi nueva vida, yo controlaba el ritmo, yo elegía las compañías, yo decidía en qué invertir mi energía emocional. Las cicatrices seguían ahí, y probablemente siempre estarían. Pero ya no las veía como evidencia de mi debilidad, sino como recordatorios de mi fortaleza. Había pasado por el fuego y había emergido, no ilesa, pero sí inquebrantable. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario como había hecho cada noche durante estos 8 meses. Hoy elegí la vida que quiero vivir. Mañana lo haré de nuevo. Y esa, había descubierto, era la verdadera victoria. ¿Te gustó esta historia de superación y justicia? Déjanos saber qué te pareció del 0 al 10 y no olvides suscribirte para más historias que te mantendrán al borde de tu asiento.